un evento que Dios quiera que no pase desapercibido. Lamentablemente, el tema de institucionalizar las visiones, los convenios, es más difícil que el de hablar, de comentarlo. Ya hay un despertar en la conciencia sostenible y ambiental de nuestra población. Ya vamos entendiendo de que somos responsables de la administración de un espacio muy sensible para el mundo, que es nuestro bosque amazónico. Pero lo que nos falta es justamente establecer métodos de concertación y mecanismos de trabajo comunes. El gran problema que tenemos, y que gracias a Dios con este documento que hoy se plasma para ustedes, ha sido elaborado, y esta tal vez es una de las virtudes de este trabajo, en concertación con muchos gremios que conforman la Comisión Ambiental. Gremios de diferentes frentes, privados, públicos, y que lógicamente al calor del debate de sus opiniones han permitido plasmar un documento. Ese es el primer punto que yo considero sumamente importante resaltar, ¿no? Lamentablemente a veces nuestros quehaceres políticos y a veces grupales y personales nos alejan de los puntos comunes. Y si hay algo que necesitamos en nuestra sociedad peruana y en los países subdesarrollados es justamente el saber ponernos por encima de esos intereses. Como ente superior en la estructura política de la región, está en esa posición, pero más allá de eso, tenemos que entender que hay una estructura también formal, política, que llega hasta la célula menor, que es la municipalidad distrital, y otras organizaciones que pueden muy bien pasar a ser parte de este consorcio de compromiso ambiental en el que podemos cada uno ir asumiendo responsabilidades. Y eso para mí es una tarea muy dura, muy difícil. Lo venimos tratando de implementar al calor del proceso de descentralización que vive el país. El país vive un proceso de descentralización con una serie de problemas, de errores, de incomprensiones del centralismo hacia las regiones, pero al fin y al cabo es un proceso. Nos transfieren responsabilidades, no nos transfieren fondos, peleamos por los fondos, los conseguimos a medias,
pero por lo pronto está avanzándose, diríamos. Pero ¿qué está pasando en el nivel regional? Cuando nosotros queremos transferir aquellas responsabilidades que nos transfieren también y comenzar a irradiar en toda la región esa responsabilidad. Ahí nos encontramos con incomprensiones, falta de cultura política, falta de entendimiento de roles y falta de prioridades también, porque hay muchos alcaldes distritales que lamentablemente o están vagoneando o simplemente no entienden que hay roles que podrían asumir sin que les cueste mucho dinero y que pueden tener un impacto inmenso en la mejoría de la calidad de vida de sus pobladores. En realidad no necesitamos de 1.000 millones de soles, como algunos cuantifican a veces para valorar los resultados. Lo que necesitamos es simple y llanamente, ¿no?, asumir roles que podríamos dentro del marco legal tenerlos. Por ejemplo, nosotros tratamos en el campo de la educación de lograr que los alcaldes asuman el rol de ser los regentes de su tema educativo, sin llegar al tema de las contrataciones, etcétera, que es un pandemonium que tiene que ser ordenado, pero por lo menos que asuman el rol de controlar asistencias, calidad educativa y complementarse con esa estructura orgánica de educación para mejorar la calidad de vida de los niños y todos los factores de medición educativa que tenemos. No hay, o mejor dicho, son pocos los alcaldes que tienen ese entendimiento, y eso pasa por justamente establecer mecanismos de, yo no sé si de capacitación, pero sí creo, sinceramente, disculpando la expresión, pero creo que toda autoridad que quiera ser autoridad tiene que pasar por un examen de conocimientos y hasta un examen psicológico, porque no podemos tener personas que no asumen cabalmente su rol. Pero ese es un factor. Tratamos de trasladar, por ejemplo, el control de las dragas, control de la minería informal, que muy bien nosotros podemos trasladar en lo que nos compete a los municipios distritales, porque ellos están en su espacio. La estructura de un gobierno regional debe morir donde se encuentra con otra estructura política. Y más bien transferir responsabilidades, si es posible transferir fondos para que se implementen las acciones. Nos va a salir mucho más barato que tener 9 subregiones a quienes les estamos dando 1 y 1000 tareas que las hace a medias o no las hacen. Sin embargo, cuando se habla eso con una autoridad, se nos torna difícil. El tema ambiental es un tema horizontal. Es un tema horizontal, es un tema en el que tenemos que asumir roles cada uno. Y esa es la parte que tal vez para mí es el gran reto de este documento. Muy bien, el análisis, como hay muchos análisis en muchas instituciones, extraordinarias investigaciones, pero lo importante ahora es cómo lo llevamos a la práctica, cómo establecemos metas, ¿no?, cómo nos vamos calificando cada cierto número de tiempo para evaluar si estamos dando pasos adelante con este documento. Si no, se va a quedar enterrado como se enterró en el año 1999 el Plan de Desarrollo Urbano, Plan Director de Iquitos, y seguimos creciendo hacia los costados en vez de crecer por donde tenemos que crecer, y ahora estamos ahogándonos en las inundaciones. Porque el papel está ahí, está extraordinario, pero en la práctica no se ha cumplido. Entonces, fenómenos de ese tipo son los que nosotros consideramos tenemos que ahora establecer. No necesitamos mucho papeleo, creo que nosotros sabemos muy bien cuáles son ciertas reglas básicas para poder establecer mecanismos de sostenibilidad en nuestro medio ambiente, ¿no? En el gobierno regional, gracias a Dios, están madurando varias áreas que han permitido que todo este conjunto de ideas se ensamblen y se concerte con las organizaciones no gubernamentales también. Son Procrel por un lado, medio ambiente por otro lado, el área forestal por otro lado, producción por otro lado, y lo que me enorgullece, por lo menos en el caso mío como presidente de la región, es que el 99% o el 100% de los líderes de estas organizaciones son profesionales loretanos, egresados de las universidades y que van asumiendo roles de compromiso. Ya no solamente compromiso técnico, porque hay la vieja costumbre de defenderse ante el factor político, diciendo no, yo soy técnico, no soy político, dicen, cuando en la verdad en temas como medio ambiente no pueden dejar de ser políticos, porque son temas horizontales, son temas de fondo social. Entonces,
con estas reglas básicas, con estos análisis que se han hecho, tenemos ya una herramienta de partida. Y, repito, de asunción de compromisos. En el gobierno regional, nosotros hemos determinado claramente nuestra filosofía de trabajo como eje básico de, diríamos, de ilusión, de identificación con nuestra visión, que es lo que llamamos la conservación productiva. ¿No? La conservación productiva significa producir conservando, es decir, no romper el equilibrio, sino recoger lo que nos da el bosque. Y a partir de ello, comenzar a trabajar el valor agregado con los paquetes económicos tecnológicos que se requieren. A eso se suman factores que son inconmensurables en la medida que nosotros sepamos disciplinarnos para administrarlo adecuadamente. El caso del turismo, por ejemplo. Disciplinarnos, digo, porque no es difícil. Podemos hacer un ejercicio muy fácil de irnos a la orilla del río y ver la cantidad de basura que hay en la orilla del río. Eso es conciencia ambiental. Y esa es una de las tareas que debe estar aquí dentro. Trabajo con los colegios, trabajo con las generaciones que vienen, para un cabal entendimiento de que administrar responsablemente nuestros espacios nos da un inmenso beneficio desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista de supervivencia también como generaciones futuras. Entonces, elementos de ese tipo son parte de nuestra prédica y intentamos todos los días de que sean parte de nuestra práctica. Pero también dentro de un clima de madurez y de responsabilidad estadual, porque cuando uno asume el rol de gobernante tiene que entender también que la toma de decisiones tiene que ser con la ponderación adecuada. Ustedes son testigos de que en estos últimos meses se está debatiendo el tema, inclusive ya veo en las paredes, agua sí, petróleo no, lo cual me parece correcto. Absolutamente concreto, ¿no? El tema del Alto Nanay. ConocoPhillips entró vía una licencia concesionaria que le dio el Estado peruano a perforar, o mejor dicho, a hacer sísmica en esas zonas, para hacer prospección y determinar la posible perforación de 16 pozos. No, por supuesto, gracias a Dios, nos han solicitado opinión. Nosotros tenemos en el Alto Nanay un área de conservación regional y tenemos también una cabecera de cuenca. Tenemos una norma de protección de cabeceras de cuenca, que también inclusive tiene toda una edición, un libro, pero además tenemos también el área de conservación regional que vigila y permite que con este concepto de conservación productiva se administre los espacios. Tenemos ya 3 áreas de conservación regional, sumamos más de 2,5 millones de hectáreas en la región, en áreas de conservación regional. Y está funcionando el tema, falta apuntalarle un poco más y esto va a despegar, porque la cultura ambiental está desarrollándose en esas zonas. Pero ¿qué sucede? Cuando el Estado peruano interviene, y esta es otra tarea que tenemos que desarrollar, colapsa contra la visión y la acción de nuestra parte de gobernanza. Entonces, ahí se generan los conflictos. ¿Cómo hacemos para que haya un entendimiento en equilibrio entre el Estado que regenta las concesiones mineras, concesiones petroleras, concesiones salvo las forestales que ya nos transfirieron y que nos ha permitido mejorar en el año pasado justamente bastante el tema, a pesar de las limitaciones presupuestales? Pero ¿cómo logramos que el Estado peruano coincida en intereses con los estados regionales? O sea, ahí por ejemplo hay un tema también de debate. Porque si bien es cierto, el Estado tiene la liberalidad de dar concesiones petroleras, estas son otorgadas con exceso de libertad para las concesionadas, quienes vienen aquí y escogen dónde perforar sin preocuparse del impacto ambiental que se pueda generar con el pozo que perforan, como es el caso de los 16 pozos, 10 pozos a orillas de los tributarios más importantes del río Nanay, con el altísimo riesgo de que si allí, por ejemplo, se presenta un derrame fruto del trabajo de perforación, la acción de salvamento rápido que se pueda hacer no va a funcionar, por cuanto estamos además cerquita de nuestra toma de agua en Ciudad Loreto. Entonces, ese es un tema innegociable, ¿no? Ahí ya le hemos cursado un documento escrito a ConocoPhillips y ya le hemos dicho y le he pedido justamente a Jack Flores que
creo que está con la tarea puesta ahorita, por eso no está acá, pero le pido que haga un brochure para entregar a las personalidades de la región para que vean cómo estamos tratando este tema. Pero este tema lo estamos tratando también desde una perspectiva de gobierno regional, con el máximo de ponderación, de madurez, sin perder la firmeza. Porque es un tema, no queremos que Loreto se convierta en un conga. No queremos tampoco que este tema sea presa fácil de los extremistas que pueden decir vida o muerte y nos lleven a los extremos. Las cosas se pueden corregir porque entrar al nivel que ha entrado Cajamarca implica paralizar labores, afectar a los que trabajan en el día a día y afectar la economía regional, partiendo por el turismo hasta todo el movimiento económico. Nosotros no somos ni siquiera Cajamarca porque somos una isla y a nosotros sí nos duele muchísimo tener una hora de paralización. Entonces tenemos que tratarlo con ponderación y con firmeza. Gracias a Dios, ayer el presidente recibió un resumen ejecutivo del tema con todos los mapas y él ya trasladó inmediatamente a Energía y Minas este tema y vamos a estar en contacto con el ministro porque creo que es renegociable el tema, sin llegar a un conflicto, ¿no? Pero temas de este tipo son nuestros parámetros y en este documento que hoy se está presentando se establecen esos parámetros sobre la base de las propias informaciones levantadas en la concertación que se ha hecho con todas las instituciones. Repito, ahora nuestra tarea es ponerla en práctica, establecer nuestro calendario de ejecución de este plan. Seguramente va a tener su costo, pues hay que cuantificar. Ahora los mecanismos de inversión pública en el Perú nos permiten elaborar un proyecto de inversión para la ejecución de nuestro plan, de nuestra política ambiental en la región Loreto, y a través de ello comenzar a caminar. Quería hacer estas reflexiones y una más también que me parece importante, que es una especie de apéndice de lo dicho. Aquí en Loreto y en la Amazonía hay una ingente cantidad de inversión de organismos internacionales. Ingente cantidad de inversión. La mayoría de los organismos, sobre todo los no gubernamentales, son en investigación por investigación. Ayer justamente estuvimos como 2 horas conversando con el ministro de Agricultura luego de la reunión con el presidente y buscábamos la forma de generar el resorte para lo que llamamos conservación productiva, para entrar en un proceso de producción, de crecimiento sobre la base de la sostenibilidad. Y resulta que en la mayoría de los organismos no gubernamentales, la inversión, digo la mayoría, no todas, la inversión básicamente es de investigación pura. Que la cultura, que las costumbres, que el pez tal, que el sexo, que el amor, que todo esto. Pero nunca, o sea, nos hemos concentrado en apuntalar el tema productivo, que es lo que nos va a resolver el problema fundamental, problema de hambre, problema de pobreza, problema de empleo. Ese es nuestro reto. ¿Cómo lograr que los esfuerzos que se están haciendo se acerquen al poblador con mecanismos prácticos que estoy seguro no son difíciles de encontrar en la medida que nos pongamos de acuerdo? Este documento nos abre la vista al panorama general, pero ¿dónde debe concluir? Debe concluir en la mejora de la calidad de vida de los que estamos en la Amazonía. Y la mejora de la calidad de vida pasa porque tengan ingresos económicos sin destruir, sin talar ilegalmente, manejando adecuadamente sus bosques, recuperando su flora y fauna en el bosque y después ofertándolo para turismo vivencial, para turismo de caza, controlando su población de flora y fauna, etcétera, etcétera. 1001 formas. Pero ese es el trabajo que ahora tenemos al frente. Yo me permito, como presidente de la región, felicitar a la Comisión Ambiental por el trabajo que se ha realizado. Pero con toda sinceridad, la sociedad nos va a juzgar más por lo que hacemos. Porque como dije al principio, que este libro no se quede pues guardado en el archivo y en las bibliotecas. Es que todos estamos involucrados de una u otra forma para la consecución de los objetivos que ahí están planteados. Este es un esfuerzo de todos y la verdad que nos sentimos halagados con la presencia del presidente. Espero que nos acompañe permanentemente en esta labor
porque creo que, como él mismo lo ha reconocido, el componente ambiental es un componente transversal en la gestión y que incorpora a todos los sectores, a las instituciones privadas y también a la sociedad civil organizada. En ese contexto, señor presidente regional, le agradecemos por su presencia a todos y brindemos por la presentación pública de este instrumento de lineamiento de política y de gestión y de planificación, para que también cada uno de nosotros, del lugar donde nos encontremos, hagamos que este instrumento sea viable en el tiempo, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, porque en ese contexto está visto este instrumento, para que también nosotros planifiquemos en nuestros propios instrumentos de gestión y de planificación. Salud por ello, señor presidente de la región. Gracias por darme esta oportunidad y saludos a todos. Loreto, grande y fuerte.